Vamos entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a orar primero y luego de eso vamos a ir al estudio de la palabra en esta mañana o en esta tarde, ¿sí? Padre amado, gracias te damos por este día que tú nos das de vida y también por la oportunidad que nos das de compartir juntos el estudio bíblico en esta mañana. Oramos que usted hable a nuestros corazones, usted hable a nuestras vidas por medio de su palabra, nos enseñe y nos exhorte conforme a su voluntad, pero también conforme a nuestra necesidad. Lo pedimos y lo agradecemos todo por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Comenzamos hace un poquito más de un mes el estudio de esta hermosa carta del apóstol Pablo a la iglesia. El bíblico de esta carta, ¿cuál era el tema central de la carta? ¿Recuerda cuál es el tema central de esta carta? La segunda venida. Como dije hace un par de semanas, gracias Isi, me animas. De verdad que me animas. El tema central de esta carta es la segunda venida. La segunda venida del Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Es un tema tan central en la carta que en cada uno de los capítulos es mencionada. Mire, es mencionada en el capítulo 1, verso 10, cuando se nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos. Estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Es mencionada en el capítulo 2, verso 19 y verso 20, cuando se nos dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Es mencionado en el capítulo 3, verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es mencionada también en el capítulo 4, verso 15, cuando dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y luego en el 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que él menciona desde el verso 13 hasta el verso 17. Pero también se nos menciona y se nos habla de la segunda venida del Señor en el verso 23. Y ahí le voy a pedir a alguien que lo pueda leer, porque justamente tuve un problema con mi Biblia y le arranqué ese pedazo a la hoja, entonces no lo tengo. 5:23, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, por lo tanto, el tema central de esta carta, dijimos, es la segunda venida del Señor y cómo eso afecta o debiese afectar a un creyente sincero que está anhelante, que está expectante, esperando la segunda venida del Señor. Hermano, ¿cómo le afecta a usted saber que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia? ¿Cómo le afecta a usted en cuanto a su pensamiento? ¿Cómo le afecta a usted en cuanto a su carácter? En cuanto a su conducta, en cuanto a sus convicciones, en cuanto a sus actitudes. ¿Cómo le afecta saber eso? Mire, nosotros estamos expectantes como familia. Estamos a poquito más de 10 días de recibir visitas que para nosotros son queridas, importantes. Para mí es tremendamente importante pensar que va a venir mi cuñado. No porque venga mi cuñado ha venido varias veces en estos últimos años, ¿no?
Y no es que me dé lo mismo que Él venga, no, a mí no me da lo mismo que Él venga. Pero si hay algo que me tiene contento, si hay algo que me tiene expectante, ¿sabe qué es? La venida de mis sobrinos. Porque prácticamente no los conozco. Los vi salir, al mayor creo que tenía 5 años, la menor tenía 1 año recién. Y entre medio solamente hemos visto venir a la menor. El mayor este año no viene. Está preparando su matrimonio, entonces está juntando plata para eso, ¿no? Pero viene el segundo, que era mi regalón. El mayor era el regalón de Sandra. El segundo era mi regalón. ¿No es cierto? Maldadoso el cabro chico, pero era mi regalón. Y él no viene solo, viene con su esposa. Y bueno, y luego viene el tercero, ¿no? Que ese era regalón también. Más, no sé si de mi suegra era más regalón. Mi suegra lo regaloneaba todo, ¿no? Pero viene el tercero y nuevamente viene la niña. Estamos expectantes. Ahora, esa expectativa genera una serie de cosas, ¿no? ¿Dónde los vamos a meter? ¿Dónde van a dormir? ¿Cómo los vamos a distribuir? ¿Dónde vamos a conseguir camas, colchones, camarotes? ¿Qué vamos a hacer? Hay que arreglar la casa. No sé qué tanto le vamos a arreglar, pero hay que hacer una serie de cosas. Estamos expectantes, ¿no? Si usted supiera que alguien le va a visitar, si usted supiera que alguien viene a su casa, que alguien es alguien importante para usted, seguramente usted haría toda una revolución, al menos en ese día, para recibir a esa persona de la mejor forma. Cuando pensamos como creyentes, cuando pensamos como hijos de Dios, que el Señor Jesús viene y viene pronto, que su segunda venida será en breve, ¿cómo eso afecta a nuestra vida como creyentes? ¿Cómo afecta eso a nuestra vida como hijos de Él? Bueno, la segunda venida, que es el tema central de esta carta, es un tema que lógicamente va a afectar la vida, el carácter, la conducta, las actitudes, los pensamientos de un creyente sincero. Pero ¿sabe lo que no mencionamos? Cuando hablamos de esto, cuando hablamos del trasfondo, hicimos toda la introducción a la carta primera de Tesalonicenses, ¿sabe lo que no dijimos? ¿Cuál era el propósito de la carta? Dijimos cuál era el tema, pero no dijimos cuál era el propósito. Y cuando uno empieza a estudiar un poco de la carta, va a entender que la carta tiene un triple propósito. ¿Cuál es ese triple propósito? ¿Cuál es ese triple propósito? Se lo comento. Primero, defender la autenticidad e integridad del ministerio del apóstol Pablo. Muchas personas o muchos opositores tuvo el apóstol Pablo durante su ministerio. Y esas personas no escatimaron esfuerzos en destruir no solamente el ministerio, sino también a la persona del apóstol Pablo, en desacreditarlo delante de las iglesias que él fue ministrando, a las cuales él fue fundando y a las cuales él fue ministrando. No tuvieron problema en calumniar. Usted sabe lo que es una calumnia, ¿no? ¿Qué es una calumnia? Una mentira, ¿no? Algo que se dice sin fundamento para dañar el prestigio de otra persona. Bueno, no tuvieron problema en calumniar al apóstol Pablo. Y por lo tanto, una de las cosas que hace el apóstol Pablo cuando escribe esta carta, uno de los propósitos tiene que ver con esto: defender la autenticidad de su ministerio, pero también defender y hablar de que sus motivaciones al servir al Señor y servir a las personas eran motivaciones correctas, no eran motivaciones egoístas. El segundo propósito de este triple propósito que tuvo el tema de la escritura de la carta de Primera Tesalonicenses tiene que ver con aclarar la verdad sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente habían habido malas interpretaciones de algunas enseñanzas y eso había llevado a que algunos creyentes se desalentaran, perdiesen su esperanza. Por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son esas palabras? El Señor Jesús viene.
Y Él establece el orden, ¿no? Desde el verso 13 hasta el verso 18, Él va a hablar de la segunda venida del Señor y cómo va a ser el orden. ¿No es cierto? Primero los que durmieron, luego nosotros, los que hayamos quedado. Porque nosotros no precederemos a los que durmieron, sino que los que durmieron se levantarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y habla del orden, ¿no? Y Él va a decir, aliéntense los unos a los otros. Ahora, como hay una mala interpretación, una mala enseñanza respecto de la segunda venida del Señor, también eso ha generado una mala práctica. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo con el tercer propósito? Bueno, con el tercer propósito básicamente es anima a la iglesia, anima a los hermanos a vivir una vida santa que agrade al Señor y les desafía y les anima, ¿sabe a qué? A que vuelvan a trabajar. ¿Por qué razón? Porque algunos pensaban que como el Señor venía tan pronto, bueno, ellos solamente tenían que esperar la venida. Y habían abandonado sus trabajos. Habían abandonado sus obligaciones. Habían dejado de hacer lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque estaban aguardando la venida del Señor. Y el apóstol Pablo, entonces, va a escribir esta carta para corregirlo, para enseñarlo, para decirle, está mal lo que están haciendo. Vivan una vida santa que agrade al Señor. Un triple propósito. Ahora, déjeme mencionar esto. Capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Básicamente será un tratado, será un escrito donde el apóstol Pablo brevemente, pero también fuertemente defenderá su ministerio. Brevemente, pero también fuertemente defenderá su ministerio. Hará una defensa breve pero contundente de lo que es su ministerio y lo que fue su ministerio delante de la iglesia. Recuerde, personas se han levantado calumniando al apóstol, toda su autoridad apostólica, pero también cuestionando sus motivaciones en el servicio. ¿Y cómo lo hace él? Parte a partir, mire cómo dice, capítulo 2, verso 1, porque vosotros mismos sabéis. Porque vosotros mismos sabéis. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando empieza la defensa de su ministerio, ¿no es cierto?, lo hace a partir de lo que la iglesia conoce, la iglesia sabe, la iglesia ha experimentado con él en su primera visita. Recuerde que en su primera visita el apóstol Pablo pasó 3 semanas enseñando en la sinagoga de los judíos. Y luego creemos que probablemente pasó 1 mes más o 2 meses más, ya no en la sinagoga de los judíos, sino en la ciudad misma, enseñando, adoctrinando, discipulando a aquellos que habían creído por el ministerio de estas 3 primeras semanas. ¿Cómo sabemos esto? ¿Se acuerda que lo mencionamos? Filipenses capítulo 4, cuando él le da las gracias a la iglesia en Filipo, porque no una, sino por lo menos 2 veces la iglesia en Filipos ha enviado ofrendas al apóstol Pablo y su equipo de ministerial en la ciudad de Tesalónica. Y esto dijimos que por una cuestión de distancia no hubiese sido posible que se realizase en un periodo de 3 semanas. Por lo tanto, él debió haber pasado por lo menos entre 1 mes más o 2 meses más enseñando y adoctrinando a la iglesia. Luego él dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Si hay algo que la iglesia en Tesalónica entiende claramente, es que el ministerio del apóstol Pablo en el inicio de la iglesia no fue vano. ¿Qué es vano? ¿Cómo podemos definir la palabra vano? O vana? ¿Cómo podemos definir esta palabra? ¿Saben? Vacío. Vacío, ¿ya? ¿Algo más? ¿Se le ocurre, no? Vacío. Sin sentido. Ya, sin sentido. Inútil. Ya. Ok, sí, puede ser. ¿Qué más? Vano, vacío, hueco, inconsistente. ¿Alguna palabra en la cual pensemos cuando hablamos de vano?
¿sí? Pero una palabra parecida a vano. Vanidad. Vanidad. Mire, vaya conmigo un momentito, vaya al libro de Santiago. Capítulo 4, verso 14. ¿Alguien dijo pasajero? ¿Quién dijo pasajero? Allá atrás. La hermana Yaque, ¿no? Sí, bueno, veo de aquí. Usted sabe que si yo me pongo los lentes, veo allá, pero no veo acá. Entonces prefiero ver acá. Santiago capítulo 4, verso 13, mire lo que dice. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjese cómo trata Jacobo a la gente que no considera a Dios en sus planes, en sus propósitos, en sus proyectos. El apóstol, no el apóstol, porque no era apóstol, Jacobo o Santiago, cuando piensa y cuando habla de esta gente que no considera a Dios en sus pensamientos, en sus planes, en sus proyectos, ¿qué es lo que les está diciendo? Ustedes son vanidosos. Ustedes son huecos, vacíos, sin sentido. Y los compara con algo, ¿no? ¿Con qué? Neblina. ¿Qué característica tiene la neblina? Aparece por Es poco temporal. tiempo. Es temporal. Aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿no? Ahora es interesante, ¿no? Porque hay neblinas que son muy tupidas. Hay neblinas, Santiago 4:14. Hay neblinas que son muy tupidas. Que uno no ve nada, no logra ver, no logra observar nada. A veces dicen, no, hay personas que dicen, yo no logro verme ni la punta de los dedos con una neblina. Pero usted puede avanzar en la neblina. ¿La neblina lo contiene? ¿Lo detiene? No. Pero la neblina sí tiene un peligro, ¿no? ¿Cuál es el peligro con la neblina? Que como no le permite ver, la neblina a usted no lo va a detener, pero oculta aquellas cosas contundentes que podrían estar dentro de la neblina. En la carretera, cuando usted va manejando en la carretera y hay zonas de neblina, no sé si usted se ha fijado, pero en el pavimento hay demarcado unas como flechas de color amarillo, ¿no es cierto? Y ahí usted le dice que en esas zonas de neblina, cuando usted no logra ver más de 2 o 3 de esas flechas hacia adelante, usted tiene que reducir la velocidad casi al mínimo. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que hay delante. Podría haber otro vehículo. Usted podría ir muy rápido y adelante ir un vehículo más lento, y usted cuando lo vea va a ser tarde. ¿Sabe que la vanidad tiene esa característica, no? Que tiende a ocultar en apariencia los peligros que hay en nuestra vida. Nosotros muchas veces con la vanidad ocultamos nuestros propios peligros, que son nuestros propios pecados. La palabra vano, el apóstol Pablo que utiliza aquí, la palabra que usa el apóstol Pablo aquí en el capítulo 2, verso 1, cuando habla de que nuestra visita a vosotros no resultó vana, él está diciendo esto: nuestra visita a vosotros no fue hueca, no fue vacía, no fue en apariencia, fue real. Tuvo fruto concreto, tuvo un fruto real. ¿Cuál es ese fruto concreto? ¿Cuál es ese fruto real? Mire, vamos a avanzar mucho en el capítulo, después lo vamos a ver más en detalle, pero si usted va a los versículos finales de este capítulo, versículo 19 y versículo 20, él va a aclarar, él va a decir claramente cuál es el fruto del ministerio que él tuvo en medio de la iglesia
allí en Tesalónica. ¿Cuál fue el fruto? Hermano, mire el texto. En el texto está la respuesta. Ellos mismos, ¿no? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: nuestra visita a ustedes no resultó vana, sin fruto, no resultó vacía, no resultó hueca, no, tuvo fruto. Ustedes fueron nuestro fruto. Es como lo que le escribe a la iglesia de Corinto en 2 Corintios, cuando él le dice: ¿acaso no sois vosotros nuestras cartas? Escritas con tinta, no con tinta en papel, sino en el corazón. Ustedes son el fruto. Ustedes son mi fruto, va a decir el apóstol Pablo. ¿Para orgullo y vanidad? No. Recuerde, él está defendiendo el ministerio, su ministerio, que está siendo atacado, que está siendo difamado, que está siendo calumniado. Él necesita defender su ministerio delante de la gente. No siempre es necesario defenderse uno mismo, ¿no? A veces sí. A veces uno necesita defenderse. Y el apóstol Pablo tuvo la necesidad de hacerlo. No solamente acá. Usted sabe que la segunda epístola de los Corintios, 2 Corintios, es una carta que el apóstol Pablo también escribe para defender su ministerio. Y él va a exponer en esta carta las penas, los sufrimientos, pero también el gozo y la alegría del ministerio. ¿Por qué? Porque él está siendo cuestionado. Porque gente lo está atacando. Recuerde que el apóstol Pablo había una característica especial. Cada vez que él llegaba a una ciudad, fundaba una iglesia, detrásito venía otro grupo de personas para tratar de desacreditarlo y difamarlo. Pero como dijimos cuando hicimos la introducción de esta carta, él sufrió en Tesalónica, capítulo 17 de Hechos. Pero el Señor le llevó a Berea, donde le respaldó y le confirmó. ¿Se acuerda cómo era la iglesia de Berea, no? ¿Cómo era? No se acuerda. ¿Recibían la palabra con gozo? Sí, pero la califica de una manera. Esto era más noble que los de Tesalónica, dice el texto. Más noble. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra, pero se iban a su casa. Y en su casa, ¿qué es lo que hacían? Escudriñaban las escrituras para ver si que aquello que se le había enseñado era efectivamente así como se le había enseñado. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Verso 2: pues habiendo antes padecido ¿en dónde? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿dónde? En Filipo. ¿Se acuerda cómo fue en Filipo la cosa, no? Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 se nos cuenta claramente cómo fue la cosa. Le hago un pequeño resumen. Llega Filipo, predica el evangelio, se convierte en una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. Luego de eso liberan a una chica que tiene espíritu de adivinación. Una chica que durante 3 días venía detrás de ellos gritando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Yo le diría, bueno, ¿por qué no dejaron que gritaran si ella estaba diciendo la verdad, no? Pero la respuesta es bien clara, ¿no? Dios no necesita que Satanás le haga publicidad. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Liberan a esta chica de este espíritu de adivinación, que no era otra cosa que un demonio. La gente que administraba, que manejaba a esta chica, cuando se da cuenta en que la fuente de su ganancia, de su negocio, ha desaparecido, ¿qué es lo que hacen? Acusan a Pablo y a Silas. ¿Qué hacen con Pablo y Silas? Los toman detenidos, los meten en una cárcel, los amarran en un cepo. Mientras ellos están cantando himnos y alabanza al Señor, durante la noche, ¿qué sucede? Viene un terremoto. Quedan liberados. El guardia de la cárcel, creyendo que todos los presos han escapado y por lo tanto va a ser muerto, ¿qué es lo que decide hacer? Suicidarse. Uno dirá, bueno, si lo van a matar, ¿para qué se suicida? ¿Sabe para qué? Para evitar la tortura.
para eso, para evitar la tortura, para evitar el sufrimiento. Los romanos eran eran máquinas de tortura y muerte. Por lo tanto, este guardia de la cárcel sabe perfectamente que lo van a matar, pero antes lo van a hacer sufrir. Y él se quiere matar. ¿Y qué es lo que dice Pablo? No te hagas ningún daño, acá estamos todos juntos. Y cuando viene este guardia delante de ellos, ¿qué le dice? ¿Qué pregunta formula? ¿Cómo ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un versículo mal interpretado, ¿no? Hay un libro que tengo ganas de comprármelo para ver qué dice, pero dice textos mal interpretados. Estoy seguro que ese texto está dentro de ese libro. No lo he leído todavía, pero estoy seguro que está ahí. ¿Por qué? Porque gente cree que porque uno es salvo, ¿no es cierto?, por chorreo, toda la familia para abajo es salva. No es así. Lo más probable es que si uno es salvo por el testimonio de uno, la familia también llegue a creer en el futuro. Pero no es que yo me salvo y por chorreo todos para abajo son salvos. Toda mi familia es salva. Recuerde esto, Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Dios solo tiene hijos. Bueno, eso es lo que sucede en Filipo. Y la iglesia de Tesalónica sabe que Pablo y Silas han sufrido esto en Filipo. Y cuando llegan a Tesalónica, la figura no es muy distinta, hermano. Mire lo que dice, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, ¿cómo sabéis? ¿Qué es lo que tuvo el apóstol Pablo cuando llegó a Tesalónica para predicar el Evangelio después de toda la oposición que tuvo en Filipo? ¿Qué es lo que tuvo? Denuedo. No de nuevo. Denuedo. De nuevo tuvo oposición, pero él tuvo denuedo. ¿Qué es denuedo? Interesante palabra, ¿no? En los evangelios se repite varias veces. En el libro de los Hechos se repite varias veces la palabra denuedo. ¿Qué es denuedo? Bueno, si usted busca en un diccionario de palabras bíblicas, ¿qué significa denuedo? Usted encontrará que la palabra denuedo se traduce como hablar valerosamente. Hablar valerosamente. También se traduce como un hablar atrevido. Ahora, cuando se dice un hablar atrevido, no se refiere a que sea un hablar falto de respeto. No es que Pablo le iba faltando el respeto a la gente con las cosas que les decía. No, un hablar atrevido. ¿Por qué? Porque no solamente habla cuando hay tiempo para hacerlo, o cuando hay oportunidad de hacerlo, sino también es un hablar atrevido porque busca la oportunidad y la aprovecha. Porque no se puede quedar callado, porque no logra guardar silencio con la verdad que uno tiene dentro. Es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice que predique la palabra a tiempo. ¿Y cuándo más? Fuera de tiempo. Ese es un hablar con denuedo. ¿Sabe qué es interesante? Pero por ejemplo, mire, fíjese por favor, el hablar con denuedo no demanda tiempo de nosotros. No, que yo soy demasiado nuevito en el Evangelio. Yo no tengo experiencia. Yo no sé qué decir. Es que a mí nadie me ha enseñado. Es que a mí nadie me ha dicho cómo evangelizar. Es que entonces yo no puedo tener denuedo. Mire, vaya conmigo, Hechos capítulo 9. ¿Cómo comienza en su Biblia el capítulo 9? ¿Qué título tiene en su Biblia? Conversión de Saulo. Conversión de Saulo, ¿no es cierto? ¿Sí? No. Verso 27. Han pasado algunos días desde que Saulo se convierte camino a Damasco.
Han pasado algunos días. Y su compañero Bernabé le ha tomado desde Damasco y lo ha llevado de regreso a Jerusalén. Y lo lleva de regreso y lo presenta delante de los apóstoles y los discípulos que están ahí en Jerusalén. Verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él se había convertido camino a Damasco? Algunos días. Solo algunos días. Y ya estaba hablando en Damasco. ¿De qué? ¿O de quién? Del Señor Jesús. ¿Y cómo lo hacía? Valerosamente. ¿Se acuerda cuál era una de las definiciones de denuedo? Hablar valerosamente. En el original, la palabra aquí, hablar valerosamente, es la misma palabra que se utiliza en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, cuando habla de denuedo. ¿Sabe qué es interesante? Pero el apóstol Pablo, cada vez que llegaba a una sinagoga a predicar el Evangelio, lo hacía con denuedo. Usted lo va a poder ver, anótelo por ahí. Si usted lo busca en Hechos capítulo 13, capítulo 14, capítulo 18, capítulo 19, siempre habla de Pablo llegando a una sinagoga predicando con denuedo. Ahora, si usted se fija, vaya por favor conmigo a Efesios capítulo 6, verso 19. Efesios capítulo 6, verso 19. El apóstol Pablo le pide a la iglesia de Éfeso que oren por él, para que no tenga más sufrimientos, ¿no? Para que no tenga más oposición, para que tenga prosperidad económica, para que el Señor le conceda una esposa, una hermana por esposa. Por eso pide, ¿no? Aprende. Verso 19. Verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Le está diciendo a la iglesia que hagan eso, que perseveren en la oración. En la oración por todos los santos. Verso 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Sabe, hermano? A mí de pronto me frustra leer y escuchar a creyentes, porque tienen gran denuedo. Gran denuedo. Para hablar de Colo Colo, para hablar de la U, del equipo de sus amores. En realidad no es denuedo, es fanatismo. Tienen gran denuedo para hablar de política. No, que tú estás equivocado, no, que el equivocado eres tú, que aquí, que allá. Gran denuedo. Tienen gran denuedo para hablar de sus hijos, para hablar de su familia, para hablar de sus gustos, de sus preferencias, de la música que les gusta, del cantante al cual ellos siguen. Pero cuando les toca hablar del Evangelio, son tremendamente cobardes. Guardan silencio. Y ahí les sale, no es que yo soy tímido. Perdón, es que yo soy vergonzoso. Pero para hablar de sus pasiones, no hay vergüenza. Para hablar del Señor, sí. Me llama la atención el apóstol Pablo, siendo un hombre instruido, que tiene años de ministerio. Sigue pidiéndole a una iglesia a la cual ama, con toda libertad y confianza, le está diciendo, oren por mí, para que cuando yo abra mi boca, sea capaz de hablar con denuedo y predicar con denuedo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hermano? En contra del tirano César, ¿verdad? Yo tenga pasión para hablar de las Olimpiadas,
tenga pasión para hablar del Señor, del Evangelio. Siempre hemos dicho que el Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Pero nunca se olvide que el Evangelio son buenas noticias solo cuando llegan a ti. Porque cuando el Evangelio llega fuera de tiempo, son malas noticias. Cuando usted le va a predicar a un cadáver dentro de un ataúd, lo que le va a decir ese cadáver dentro del ataúd son malas noticias. Porque le va a decir, lamentablemente, arderás por toda la eternidad en el infierno. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, ustedes saben cómo fue el inicio de mi ministerio delante de ustedes. Ustedes saben cómo fue que yo me presenté delante de ustedes y hablé del Evangelio del Señor Jesucristo delante de ustedes valerosamente, atrevidamente, con toda convicción, con todo denuedo. Ustedes lo saben. Gente anda acusándome, anda hablando mal de mí, anda hablando de las motivaciones que yo tengo para servirles. Pero ustedes saben cómo fue. Yo no tengo que venir a contarles de nuevo cómo fue. Yo solo debo recordarles algunas cosas porque ustedes lo saben. Verso 13. Porque nuestra exhortación, y me encanta cómo lo plantea, cómo lo pone, nuestra exhortación. ¿Qué es la exhortación, hermano? Hay hasta un don, ¿no? El don de exhortación. Pero acuérdese lo que le dije hace algunas semanas atrás. Si cada vez que usted exhorta ofende, usted no tiene el don de exhortación. Es decir, las cosas en el momento correcto, las palabras correctas en el momento correcto. Ya, sí, Corregir con amor. corregir con amor, sí, decir las cosas. Ahora, quiero decirle algo, la palabra exhortación que utiliza el apóstol Pablo acá tiene la misma raíz de la palabra consolación, consuelo, consolador. ¿Quién fue llamado el otro consolador? El Espíritu Santo. ¿Y cuál era la idea del otro consolador? Alguien que se pone al lado de otro, lo abraza, lo acompaña en la cercanía, y lo acompaña en la cercanía, en el gozo, en la alegría, pero particularmente en el sufrimiento. Probablemente los que me han acompañado en funerales o servicios fúnebres habrán notado que hay un texto que yo comúnmente cito cuando vamos a una actividad así. Romanos capítulo 12, verso 16, que nos habla de que debemos reír con el que ríe y llorar con el que llora. Y la idea ahí es esa, ¿no? Acercarnos, estar muy apegados uno al otro, ¿no es cierto? Muy apegados el uno al otro, para animarnos, para exhortarnos. La exhortación, hermano, no solamente es retar a otra persona cuando está haciendo algo malo. La exhortación también es decirle, lo estás haciendo bien, sigue adelante. Es como el papá que se pone en la orilla de la cancha mientras su hijo juega. Y su hijo le va a pegar, pero va con toda el alma a pegarle un tremendo chimbazo a la pelota y le pifia. Y se da 3 vueltas sobre su eje y cae al piso. ¿Y el papá qué le dice al hijo? ¡Ah, cabroleso! ¿Eso le dice? No, ¿no es cierto? No importa, hijo, para la otra sale. Eso es exhortación. Es animar a otros con nuestras palabras. Me encanta cómo lo plantea el apóstol Pablo. Porque él dice lo siguiente. Porque nuestra exhortación, ¿sabe cuál es la idea? Cuando yo estuve con ustedes y me acerqué y estuve bien pegadito a ustedes, predicándoles el Evangelio, y después de haberles predicado el Evangelio, adoctrinándoles, discipulándoles, enseñándoles. Esa es la idea de exhortación acá. Porque nuestra exhortación, dice, no se originó, no procedió,
No tuvo una raíz, no tuvo una motivación equivocada, no tuvo una motivación egoísta, que es la acusación que le han hecho al apóstol Pablo. Gente ha venido a la iglesia diciendo, sí, pero es que él quería sacar provecho a ustedes, pues. Por eso hizo todo lo que hizo. Quiero decirle algo. Esas acusaciones del primer siglo de la iglesia siguen siendo hoy día. Siguen siendo hoy día. Y uno a veces tiene que guardar silencio. Creo que una vez les conté, no sé, si se los conté a ustedes o a otra persona, o a otra iglesia. A mí una vez me dijeron, ¿no? Yo no vivo de la ofrenda a los hermanos. Y a mí me dio pena. Me dio rabia. Y me tuve que ir. No porque yo viva la ofrenda a ustedes, sino porque lo decía alguien del medio nuestro, que conocía bien nuestra realidad. Y a uno le duele eso. Las acusaciones de Pablo del primer siglo se repiten en nuestros días. No solo conmigo, con otra gente también. Debo reconocer que hay gente que da motivos, ¿no? Pero son los menos, hermano. Son los menos. La gran mayoría de la gente que sirve al Señor como pastor en medio de una iglesia lo hace con una motivación correcta. Como decía hoy día la hora silenciosa en 2 de Timoteo, con una limpia conciencia. Y el apóstol Pablo lo presenta así acá, ¿no? Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y él va a usar 3 palabras acá interesantes. ¿Cuáles son estas 3 palabras interesantes que él va a utilizar? Primero, él va a hablar de que nuestra exhortación no procedió de ¿qué cosa? Error. ¿Sabe cuál es la idea de error aquí? Alguien que se sale del camino. Nuestra exhortación, dice el apóstol Pablo, no procedió de una salida del camino. Recuerde que todos nosotros como creyentes tenemos un camino de buenas obras que Dios ha trazado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Pero podría ser que alguien se salga de ese camino, se descarrile. ¿Te entiende el término? Es un término que se usa mucho, ¿no? La oveja descarriada. Y es interesante porque yo siempre pensé desde niño, la oveja descarriada es la oveja que se salió del carril, como si fuese un carro de tren. ¿Ah? Un tren descarriado, el que se sale de su línea, ¿no? Se sale del camino. Bueno, esa es la idea del error aquí. Alguien que se salió del camino, se salió del riel, por donde debe andar. Ahora, fíjese, Santiago capítulo 5, lo leímos con Juan. Santiago capítulo 5, verso 20, ahí se usa la misma expresión, la misma palabra. Sepa que si alguien, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. El error de su camino. ¿Por qué? Porque se salió del camino. ¿Qué es lo que ha hecho? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Errar entonces tiene que ver con salirse del camino. Pero usted puede errar de 2 maneras, o por dos razones. Usted puede errar por la doctrina. Si alguien me puede ayudar buscando 2 de Pedro 3:17. Y otro que pueda buscar 2 de Pedro 2:18. ¿Lo tiene? 2 de Pedro 3:17. Sí. Léalo, por favor. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ok, ahí tiene que ver con doctrina, hermano. El error ahí es doctrina. Caer de la firmeza tiene que ver con caer de la doctrina. Y podría ser que personas, porque hay personas, ¿no? Uno conoce en el tiempo personas que comenzaron bien en el Evangelio y terminaron mal. ¿Sabe? A mí me llama la atención. Yo tengo la oportunidad de ver por
por redes sociales a distintos ex compañeros míos de Instituto Bíblico. Y algunos me llaman mucho la atención en lo que están hoy día. ¿Cuál es el énfasis en su mensaje? Que no es el evangelio de la gracia de Dios. Algunos de ellos están hablando y predicando acerca del evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Hay otros que son apóstoles, profetas, que sus esposas son pastoras, compañeras mías, de Instituto Bíblico. Cuidado, Angélica. Cayeron de la doctrina, de la sana doctrina. Salieron del camino correcto, de la sana doctrina. El apóstol Pablo dice, al comienzo de mi predicación, mi exhortación no procedió de error. Doctrina. ¿Quién tiene segunda de Pedro 2:18? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a las que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Moralidad. Ese podría ser otro error. Hay gente que doctrinalmente es muy cuadrada, moralmente muy laxo. ¿Entiende la idea de laxo, no? ¿No? Flexibles. Muy laxo. Y cuando uno los confronta, dice, usted haga lo que yo enseño, no lo que yo hago. El tipo, decían en mi escuela, el tipo es un pastorazo, pero le gustan las faldas. Y si son minifaldas, mejor. El apóstol Pablo dice, nuestra exhortación no procedió primero, ¿de qué cosa? De error. Segundo, no procedió de impureza. Y la palabra impureza aquí tiene que ver con, o se puede traducir aquí como suciedad. Pero no es la suciedad del que trabaja y se ensucia, ¿no? Porque el jornal que trabaja en un edificio, lo más seguro es que termina el día todo cochino, ¿no? Por todos los materiales con los que trabajó. El minero que entra a la profundidad de la tierra sale todo lleno de polvo, ¿no? Lógicamente está trabajando bajo tierra. El jardinero. El otro día mi esposa me pidió que cortara el pasto en mi casa. Un pedacito chiquitito. Terminé de la rodilla hacia abajo lleno de pasto. Pasa, ¿no? Y así, tantas otras cosas. La impureza que no tiene que ver con esa suciedad, con que uno termina sucio, manchado con lo que está haciendo. El mecánico que trabaja en los motores termina lleno de grasa y aceite en las manos. Y algunos en la cara también. Por lo menos yo he visto algunos así. Que me han ayudado a arreglar el auto. ¿Qué estaba? Impureza. No, la impureza aquí tiene que ver con suciedad. ¿Pero sabe qué tipo de suciedad? Suciedad sexual. Usted sabe que muchos de los líderes religiosos que iniciaron secta herética, cuando iniciaron, uno de los cuestionamientos más grandes que ellos tuvieron fue justamente su moralidad. El fundador de los Testigos de Jehová, de apellido Russell. Usted sabe que tenía 3 o 4 mujeres a la vez. El fundador de los mormones, Josué Smith, tenía el mismo tema. Usted sabe que en el cable, no sé en qué canal, dan un programa de televisión. ¿Sabe qué característica tienen estas 4 esposas y un marido? ¿No? Son mormones. Esa es la característica. Sin ir más lejos, el profeta Peñalolén. ¿No sabe quién es el profeta Peñalolén? Búsquelo en internet.
no lo vaya a buscar a él. Capaz que se nos quede por allá. El profeta Peñalolén tenía ¿cuántas esposas? Tiene, sí. ¿Sabe que hace unos meses atrás, por mi trabajo en el colegio, tuve que ir a un banco a depositar en el sector de Quilín? Y apareció un tipo muy parecido al profeta Peñalolén, físicamente. No era él, porque él es más viejo, este era más joven. Muy parecido, la misma barba, esa barba desordenada que usan, ¿no? Larga. La cara, muy parecido. Me llamó la atención que andaba con 4 jovencitas. 3 muy parecidas entre ellas. Una totalmente distinta. Y este hombre era cariñoso con las 4. Particularmente tierno con la que era distinta. Y para mí fue inevitable no pensar en el profeta de Peñalolén, no pensar que era parte de esa secta. La gran mayoría de los líderes que iniciaron secta herética lo iniciaron a partir de problemas morales. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, cuando comencé, ustedes saben que mi exhortación no procedió, primero, de error, segundo, de impureza. No procedió de impureza. Por último, no procedió de ¿qué cosa? Engaño. ¿Y sabe qué es interesante? La palabra que utiliza el apóstol Pablo para engaño aquí es dolos. Dolos. ¿Por qué la cito? En la palabra en el lenguaje original, dolos. Porque de ahí viene una palabra que nosotros todavía utilizamos. Dolo o doloso. ¿Sabe lo que significa dolo o doloso? ¿No? ¿Escuchó hablar alguna vez del giro doloso de cheques? Nunca escuchó hablar de eso. ¿No? Ricardo, Brandon, ¿puede explicarnos qué es lo que es el giro doloso de cheque? Cuando el cheque lo hace la persona y después un tercero va y la arregla y le cambia el nombre o el valor. Eso es un giro doloso. Ya, eso es una definición. Otra definición es un cheque que alguien gira sabiendo que no hay fondos. ¿Y lo entrega para qué? Para ganar tiempo. Giro doloso. Es un engaño, es una mentira, es un fraude. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, primero, mi exhortación delante de ustedes no procedió de error. Yo no me salí del camino, yo no cambié la doctrina. No fue con impureza, no hubo suciedad, no hubo una motivación sucia, inmoral detrás de mi exhortación. Pero le dice, tampoco hubo engaño. Yo a ustedes no los defraudé, no les mentí, no les puse una trampa, no les puse un anzuelo, un señuelo para que ustedes cayeran. No, y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. El apóstol Pablo ha iniciado su defensa. Solo va a durar este capítulo. La defensa de su ministerio. Y más adelante va a hablar cómo él se comportó delante de ellos, cómo él los trató a ellos. Es interesante, es precioso el ejemplo de la nodriza. Pero él va a decir, este fui yo delante de ustedes. Ustedes me conocen. Gente ha venido hablando mal de mí. Gente ha venido enseñando malas cosas de mí. Pero ustedes me conocen. Verso 4, solo para citarlo, no lo vamos a explicar hoy día. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Este era un temor, una lucha que tenía el apóstol Pablo en su corazón. Ser desaprobado, ser puesto al margen de la carrera. Él va a decir, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hemos comenzado el estudio del segundo capítulo de esta carta. Y va a ser un estudio un poquito más extenso tal vez, por el hecho de que vamos a considerar la defensa del apóstol Pablo de su propio ministerio. Pero quiero decirle, hermanos,
quiero decirle, hermano, que en el día de hoy siguen habiendo acusaciones. En el día de hoy siguen habiendo malas acusaciones hacia los siervos del Señor. Yo lo único que les puedo pedir es que oren por quienes sirven y ministran a otros delante del Señor. Vamos a orar.